Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Seguimos en la primera lectura, leyendo el libro de Esdras. Darío, sucesor de Ciro, sigue con la misma política de aquel, de dejar bastante autonomía a los pueblos que pertenecen a su imperio, favoreciendo claramente, según el relato de hoy, que los judíos puedan reconstruir su templo. Los persas pensaban como estrategia política que se consigue mucho más teniendo contentos a los pueblos que oprimiéndolos innecesariamente. El relato deja entrever que los judíos habían encontrado dificultades por parte de los pueblos vecinos. La fiesta de la dedicación del templo, que será el año 515 a.C., fue solemne y colmó de alegría el corazón de los israelitas. Este templo era el segundo después del de Salomón y duraría hasta Herodes el Grande, que un poco antes de nacer Jesús lo reedificó completamente y que a su vez duraría hasta que los romanos lo tiraron abajo en el año 70 de nuestra era. A pesar de que esta reconstrucción no llegó a tener el resplandor del templo anterior, significó una gran alegría para el pueblo de Israel, especialmente para los mayores, volver a oír los cantos, ver el esplendor de las ceremonias y las ofrendas de incienso subiendo hacia Dios. Por eso no es extraño que el salmo que complementa esta primera lectura sea uno de los más conocidos también por nosotros, que expresa estos sentimientos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Después de la tempestad viene la calma. Ojalá también en nuestra propia vida y en la de cada comunidad tuviéramos, si hiciera falta, ánimos para una reconstrucción ilusionada. Si nuestra historia personal ha dejado de desear, o se ha empobrecido una comunidad cristiana, o fallan las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, o la Iglesia atraviesa, como ha sucedido no pocas veces en la historia, momentos de decadencia, siempre deseamos que Dios nos dé la fuerza suficiente para rehacernos. Nos costará como le costó a aquella generación que volvía del destierro, pero nada se reconstruye sin esfuerzo y sacrificio. El templo no era lo único que se reconstruía en aquel tiempo, pero era el mejor símbolo de la identidad histórica de Israel. Por eso el relato habla de cómo se reorganizó el culto y la celebración de la Pascua. Ojalá también hoy se elevaran voces proféticas como las de Ageo y Zacarías, que se nombran en la lectura de hoy y que leeremos en días sucesivos, que nos inviten a recapacitar y a no dejar perder los valores que constituyen nuestra identidad humana y cristiana, no solo a nivel material. No olvidemos que esas paredes eran símbolo exterior del edificio vivo que era la comunidad, y con más razón para nosotros hoy cristianos, eso es lo que significa un templo construido por manos de hombres. Es un edificio vivo, signo de la comunidad, destinada a Dios y a difundir su palabra y celebrar sus sacramentos. El texto del Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 8, nos presenta hoy que entre los muchos que seguían a Jesús aparecen también su madre y sus hermanos, es decir, su madre María y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos, en una situación paralela, sí, interpreta la escena como que los familiares están asustados por lo que se dice de Jesús y por las reacciones contrarias que hacen peligrar su vida.
venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece tener noticias más directas, ¿de quién? ¿De la Virgen podría ser? No le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, a alegrarse con él y a preocuparse de si necesitaba algo. Y Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es el nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Aquí no está negando el concepto de familia, no es que está despreciando a la suya. Amplía por un lado el concepto y le da prioridad a los lazos de fe por encima de los lazos sanguíneos. Continúa por tanto el eco de la palabra que leíamos el sábado anterior. No lo olvidemos, la semilla que es palabra de Dios solo da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o a una familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente, cuando al inicio ella misma expresa: hágase en mí según tu palabra, fiat mihi secundum verbum tuum. Al contrario, aquí hay una alabanza a la madre, en la que Jesús destaca no solo su maternidad biológica, sino su cercanía de fe, así como lo había dicho Isabel: dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible para ponerla en práctica. Muchos además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros de la Iglesia, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia, para estar más disponibles en favor de esta gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, casados, debemos servir a esta familia de creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conocen y le siguen. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.